Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos llama hoy a nosotros, sobre todo a reflexionar. Recordemos que estamos ya prácticamente a las vísperas, en este 7 de diciembre, de celebrar a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, todo nuestro pueblo, ya como peregrinos, justamente hasta el santuario de nuestra Madrecita, la Virgen de Cacupé. Aquí hay algunos elementos importantes en este Evangelio. En primer lugar, la aparición de Juan el Bautista. Él a Juan el Bautista lleva a Beu, porque hay una necesidad de conversión. Upeares a Juan el Bautista o uñan de Betebe. Y la palabra bautista viene del bautizo, porque bautizo quiere decir sumergirse. Sumergirse, que justamente utilizamos en el bautismo, el agua lleva. Eikea lleva, BV. Pero son símbolos simplemente, queridos hermanos, para decirnos que necesitamos el lavacro. Ñañemopotiana. Venga de nuestros pecados, de nuestras injusticias, de nuestra falta, ¿verdad? De hacer bien las cosas, queridos hermanos, coanga entonces ñañemopotimiana. Y por eso el primer elemento es esto de la aparición de Juan el Bautista. Y él nos dice: preparen el camino del Señor. Y por eso hay una voz. Ajetama de coñadeña genduina, enteroetea aves etama la obispo cuero ñandé del primer día nuestro novenario lleva. Enteroetea o sapucay ñandé dale será que nadale la voz que grita. Pero atención, incluso recuerdo en los estudios bíblicos, ¿verdad?, que uno hace una voz grita en el desierto. Otro gatujei, una voz grita en el desierto, preparen en el desierto. Bueno, en fin. Cuando ñandea ahí muchas veces ñandea porque te ve una voz grita en el desierto. Porque nañajenduy es casi como gritar al cohete ya es. Ya güero sapuca irei veñan de yarañe, pero fíjate que no nos llega al corazón, no nos llega a esa verdadera conversión, queridos amigos. Por eso hay que mirar un poco. Pero hay que mirar para decir: Señor, el bautismo, porque Él está predicando y anunciando el bautismo y está llamando a una purificación. Porque el bautismo significa para nosotros el cambio de vida, lavacro, nuestros pecados. Y aquí
enseguida, claro, cuando el Señor nos ofrece esto, ella ahí con ñandela de bicho manso y la pecha ante la ñaña convertida y lleva. Enseguida nos ponemos y nos confrontamos. Hay una confrontación con los fariseos y también con los saduceos aquí en este lugar. Porque ya de Yara, no llueve ahí pojilas y ahí llueve raza de víboras. Raza de víboras. Y eso todo también a nosotros nos toca, queridos hermanos. Porque con Peñan de Yara iba de hace 2000 años, con llegan de a ver acá uno que se pruebe el saco y allá lo mitad. Y al que le toca, bueno, vean esa bucaita. Ese es como meter el dedo en la herida de alguien, en la llaga de alguien. Pues esa huella lleva justamente en uno de los, de una de las homilías lleva. Pero nambreo oí alguno, o zapateo oí como si fuese que nunca tocaron nada de nada. Pobrecito, me están ofendiendo, están diciendo mentiras. Bueno, en fin. Pero aquí, queridos amigos, recordemos que la palabra de Dios, detrás de todo esto, siempre nos anuncia algo. Y aquí nos está anunciando la misericordia de Dios. Pero para eso viene un juicio, porque solamente ante el juicio nosotros podemos mirar, entender y aceptar nuestro propio caminar. Ñandégola, ya es ñandégola ñande juicio. Ñandégola ya guapanago ave, ya calculaña mañana ya es ya. Con la Juan el Bautista y sea ñandejina. ¿Y por qué, queridos amigos? Este es el tiempo del juicio porque el Mesías viene. Mesías consagrado. Es la acción del Mesías que viene porque dice que Él limpiará recogiendo los frutos que nosotros producimos. Es Él, queridos hermanos, el que llamándonos a la conversión hoy también una vez más nos está diciendo, ¿verdad? Dale fuerza, ánimo. Tiene que haber una expectativa porque estamos haciendo un camino, por una segunda semana, sé yo que fuera, de este tiempo de Adviento. Tiene que haber esa expectativa porque necesitamos frutos verdaderos de vida cristiana, frutos de fe, frutos de compromiso. Y eso es lo que hoy le pedimos entonces en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea.